Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted en defensa de los consumidores. Qué bueno que continúe con nosotros. El día de ayer entró en vigencia la ley de reforma a la reforma de la ley de protección al consumidor. Una reforma que despertó suspicacia por parte de la banca privada nacional, que advirtió a los diputados en su momento que de aprobarse y aplicarse tal cual estaba la propuesta, podría generar o vendría a generar, propiciar el lavado de dinero en nuestro país, así como también que esta propuesta de reforma interviene en o en la libertad que tienen estas entidades financieras de contratar o de sostener un contrato con cualquier ciudadano. Para hablar acerca de las repercusiones y qué tanta incidencia tiene en la vida diaria de los nicaragüenses, se encuentran conmigo ya dos personas con quienes vamos a estar discutiendo este tema. Se trata de Juan Carlos López, especialista en ley de defensa del consumidor, y Luis Núñez, abogado y economista. Bienvenidos a ambos, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Me gustaría que ambos me dieran sus perspectivas. ¿Por qué esta reforma ha despertado la suspicacia o ha despertado la inquietud por parte de las entidades financieras, y al tal punto que se hayan pronunciado a través de una carta pública? Bueno, yo quiero comenzar más bien con una pregunta. ¿Realmente en qué beneficia esta ley a los consumidores nicaragüenses? En términos generales, ¿cuál es la ganancia neta que tenemos? Por lo menos los problemas de consumidores con relación a la banca no están en esta ley. Aquí hay muchos problemas con la banca, efectivamente, que tienen que ser abordados, ¿verdad? Realmente de una manera mucho más profesional. En este caso solamente se regulan algunos aspectos que difícilmente podrían cumplirse por parte de la banca. Muy difícil, tomando en cuenta todos los candados que existen, por ejemplo, en cuanto al lavado de dinero, la prevención del financiamiento del terrorismo. Es decir, todo eso no va a ser evadido, no puede ser evadido tan fácilmente, ¿verdad? Lo que esto está creando realmente es un enorme estrés al sistema financiero. No sé cuál será la intención ya detrás de eso, el gobierno sabrá qué es lo que está haciendo. Lo que a mí me parece también un aspecto sí que es inconstitucional es que aparte de la ley misma, es también el caso del Banco Central. A mí me preocupa el caso del Banco Central porque se está otorgando una facultad que el Banco Central no tiene por ley. Y la ley de bancos dice que la ley del Banco Central, la ley orgánica del Banco Central establece cuáles son las funciones de esta entidad financiera, y en ninguna parte dice que sea regulador. ¿Qué significa ser regulador? Bueno, que cuando hay problemas, entonces el Banco Central va a actuar como mediador, como árbitro o como tribunal. Esa no es una función de la banca central. La banca central tiene claramente definidas sus funciones, y la ley al final del artículo 5 lo dice claramente. El Banco Central no puede hacer nada que no esté contenido en esta ley. Y al regular la vía de hecho, porque la ley no la reforma, no hay ninguna reforma a la ley orgánica del Banco Central, por lo menos en este proyecto, no se menciona eso. Es decir, se está reformando la ley, ¿verdad?, sin reformarla. Es decir, no se está, y no sé si el reglamento lo va a decir, pero ya eso ya va a ser, obviamente, ya tenemos suficiente precedente. Pero lo delicado de esto es que se quiera llevar a la banca privada nacional a romper realmente con toda esa normativa. Solo para poner antecedentes rápido, el Grupo de Acción Financiera, que es lo que controla todo lo que tiene que ver con la banca internacional, lavado de dinero, etcétera, apenas hace tal vez un poco menos de 20 años estableció 10 recomendaciones. Eran recomendaciones. Hoy ya vamos por 40 recomendaciones. Sin embargo, a diferencia de hace casi 20 años, ya no son recomendaciones. Son obligaciones que los países tienen que cumplir. Aquí se creó la UAF, que no la querían crear. Se hizo toda la legislación sobre el lavado de dinero, que no le querían entrar a ese tema, y el GAFI dijo, lo hacen. Todavía los últimos remanentes, las últimas ya legislaciones sobre el lavado de dinero, es a instancia de las presiones que el GAFI ha hecho. Ya no son recomendaciones. Aquí mucha gente se equivoca y dice recomendaciones. No,
son imposiciones. Y cuando si rompemos estas recomendaciones, ahí viene lo delicado. Ese es el punto que está atacando a Sobam. Juan Carlos, ¿qué tan beneficiosa es esta reforma a la ley para los consumidores? ¿Realmente está dirigida a proteger al nicaragüense de mediano ingreso, o realmente es como muchos han dicho, que se trata precisamente de poder darle la opción a las personas que han sido sancionadas por Estados Unidos, el de tener opción en la banca privada de realizar este tipo de contrataciones? Sí, Michelle, bueno, te agradezco obviamente la oportunidad, sobre todo una pregunta concreta, que ha sido el tema de discusión. Sí, dando una respuesta específica, es lo siguiente. El marco legal que tenemos hoy en día, anteriormente era la ley 182 y con esta ley 842 y esta reforma, puede denotar dos aspectos. Uno de ellos es que tiene una connotación inducida, o sea, está inducida a estrictamente el sistema financiero, no completamente, sino prácticamente como un ítem de procedimiento o la forma como se van a revisar aspectos que anteriormente en la ley no se conducía de una forma específica. Por ejemplo, se hablaba o se establece el tema de las remesas, que el Banco Central va a hacer un trabajo aparentemente de semi-regulador en cierto punto. El tema de muchas cooperativas aquí se dedican a prestar dinero y no tiene una regulación ni siquiera de los intereses corrientes, moratorios, ni mucho menos, porque la ley no establece ningún marco legal, y peor la ley de cooperativas. Se te establece que el MESCA va a hacer un trabajo donde también podés establecerlo. Claro, me supongo que cada ente regulador o cada aspecto orgánico va a crear un procedimiento o un reglamento en su momento, porque la misma ley del consumidor 842 y esta misma reforma te lo vuelve a hacer el hincapié. Entonces, si lo agarras así de parámetros, lees la ley, puedes decir como un consumidor cualquiera, decimos, la ley me trae cosas más específicas que me puede beneficiar. Pero si lo agarras el texto de manera literal y consideras que específicamente la ley trae cosas algo positiva. Ojo, no estoy diciendo que es un beneficio completo, porque aquí hay temas del consumidor que esta ley realmente no la trabaja, y la ley anterior de los años 90 es mucho mejor que la actual, por ejemplo. Tenemos una llamada telefónica, me gustaría que le diéramos pase para poder escuchar sus comentarios o preguntas. Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, le escuchamos. Ok, yo tenía dos preguntas. La primera es, ¿qué pasa si esta ley prácticamente está arrinconando a los bancos a aceptar a personas sancionadas dentro de sus carteras o dentro de su institución? Entonces, el banco se vería afectado a nivel internacional y esto obligaría a cerrar operaciones en Nicaragua. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa si estos bancos cierran operaciones en Nicaragua? ¿Qué pasaría con las empresas? Ya no pueden hacer ningún tipo de transacciones internacionales y también se verían afectadas, ocasionando el desempleo para la gran mayoría, que sabemos que somos trabajadores de empresas. Muchas gracias por sus comentarios y agradezco su respuesta. Buen día. Buen día, muchachos. Solo iba a terminar eso porque obviamente una pregunta más desde el punto de vista de una visión económica, como el economista de don Luis. Solamente quería culminar la idea en esto. Justamente, si agarras el texto de la ley, no te establece, claro está, de que no te va a establecer el tema de los sancionados, ni mucho menos. No te lo va a poner en perspectiva de una forma explícita. Sí. Sin embargo, posiblemente, estoy seguro, de que la intención o la idea es poder trabajar un mecanismo asolapado o una ley técnica, con planteamientos técnicos que aparentemente al consumidor le viene a dar, al menos aparentemente, un poquito de beneficio, al menos para tramitología, etcétera, porque aquí tenemos que recordar también que a veces hay abuso de entidades bancarias de que te cancelan algún tipo de producto financiero, algún tipo de crédito, y en ocasiones las respuestas son tardías o hay solicitudes de los usuarios, y eso lo digo porque en verdad tenemos experiencia en esto, no porque a mí me contó un amigo o porque la red social me dice algo, no, porque nosotros trabajamos ayudando a los usuarios en este tipo de casos, y las respuestas son realmente tardías y no hay un procedimiento establecido. No digo que esta ley lo establezca específicamente, pero lo que quiero plantear es que
la ley puede ser algo disimulado para posiblemente algunas personas que son afectados, familiares afectados, el tema de los sancionados. Es posible que eso sea el trasfondo del asunto. Pero si agarras técnicamente la ley, no te lo establece. Lo que sí también quiero recalcar, que en ningún aspecto de la ley te habla de una obligatoriedad del banco a contratar. Te dice de que tiene la posibilidad de emitir una respuesta legal, administrativa o cualquiera que sea. Pero también habla de que la persona, si no está de acuerdo con esta resolución del banco, puede ir a las entidades que ha dicho la ley o interponer una especie de queja, y dependerá del Banco Central o de estas otras instituciones si te manda al banco a rehacer el contrato. Esas son las especificidades que hay en la ley que podría prestarse a discrecionalidades. Luis, tal vez que respondemos a la llamada anterior. Sí, pero aquí se ha hablado mucho de y voy a atener a lo que dice Asobam, ¿verdad? Que es los puntos que ellos aseguran que puede tener problemas. Primero, un relajamiento, dicen ellos, ¿verdad? Y yo comparto esa parte. En cuanto a las medidas de lavado de dinero, por lo que menciona Carlos, que creo que es muy importante, y es que hay cosas que no están bien reguladas en esta ley, es decir, que quedan como preceptos muy generales. Entonces, al estar expuestos en este sentido, aquí no solamente el problema son los sancionados, aquí hay mucha plata ilícita que anda circulando, que los bancos rechazan. Por lo menos semanal están rechazando dinero que viene de cualquier lado, y esto incluso puede abrir una puerta bastante peligrosa en cuanto a cómo nos vemos al exterior. Entonces eso es una de las cosas que ellos también plantean, la posibilidad que Nicaragua caiga en una lista negra. Nosotros ya estamos en una lista gris, y ya anteriormente hemos hablado de esto. La lista gris ha sido una cosa que le ha hecho mucho daño al país. Costó mucho salir de esa lista y volvimos a entrar a ella. Continuamos más adelante, luego de escuchar la siguiente llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta o comentario al respecto? Buenos días. Pues yo soy un pequeño empresario que he sido afectado con esta ley porque se me han negado un crédito y yo no tengo ninguna implicación con lavado de dinero o cuestiones ilícitas. Entonces un banco me negó en esta semana un crédito para poder crecer. Gracias. Muy amable. Este es uno de los casos que los diputados que han promovido la ley, que la aprobaron, decían que era el objetivo de la ley, precisamente, quizás el tener acceso a que pequeños y medianos empresarios tengan acceso a créditos, poniendo ciertas prendas, ¿no? Pero fíjate que vamos a hacer una pregunta antes, también, señor, que llamó. Posiblemente el caso de él no necesariamente se refiere al tema de la ley específicamente. Sí. Primeramente, hay otros parámetros. Luis comentaba también de que ya existen normativas de la Superintendencia de Banco en el tema de cada aspecto particular. O sea, hay una cantidad de normativas en el sistema bancario y financiero para la revisión de los créditos, las previsiones, etcétera. Ya está inclusive la concentración de los niveles de riesgo de cada usuario. Esos son asuntos aparte. También existe normativa y leyes conexas que regulan el tema de lavado de dinero, aplicaciones ilícitas. Hay una legislación penal también. Vos me preguntabas que si el banco te niega y te emite una carta diciendo con argumentos legales, según establece la ley, insisto, con argumentos legales, que te puede denegar un crédito o invertir un producto financiero y decirte, mira, no podemos ir con vos. Si vos quitas el contexto político que vive en Nicaragua y le das la oportunidad a un usuario en igualdad de condiciones de también refutar lo que me dice el banco, te soy honesto, en legislaciones comparadas, eso es un procedimiento que es adecuado, porque te permite la igualdad jurídica del ciudadano de poder decir, ¿y por qué? Porque, querrás o no, los bancos se pasan una información de listas de personas que obviamente se mantiene con un sistema de revisiones y ya estás casi con una muerte civil prácticamente. Lo que insisto es que aquí lo adecuado es trabajar con armonía. Lo negativo está, y vuelvo a insistir, el gobierno no viene y hace una consulta amplia de temas delicados. Entonces, desde ahí
pensá mal y vas a ver cómo actúa, ¿no? De manera negativa. Entonces, como el gobierno tiene esa practicidad completamente, y si me preguntas a mí, digo, ¿por qué el gobierno va solamente con el tema de los servicios financieros? Cuando hay otros temas de derecho y defensa del consumidor que también son importantes. El tema, por ejemplo, de los impuestos, que no se ha querido retroceder para mejorar el tema de la economía. Hay una pregunta que quedó pendiente y es el hecho de qué sucede si los bancos empiezan a cerrar o prestar los servicios a los funcionarios que están siendo sancionados o que han sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué implicaciones va a tener para la banca, pero también para las empresas mismas y la economía del país? Sí, mira, entonces siguiendo en esto, te decía que, por ejemplo, costó mucho esfuerzo salir de la lista gris, ¿verdad? Es decir, de esta lista que establece el GAFI, aquellos países sospechosos, digamos, de lavar dinero, etcétera. Y volvimos nuevamente. Esto fue un trabajo duro y aquí hay que reconocer incluso a este mismo gobierno que fue el que terminó el proceso, ¿verdad? Hay que reconocer que ellos lograron sacar el país de la lista gris y volvimos nuevamente hace 2 años a esto. Ahora existe el riesgo de pasar a una lista negra ya a nivel de Irán, Corea del Norte, ¿verdad? Entonces, y eso es grave, ¿verdad? Eso es lo que plantea ASOBAM. Lo que mencionaba Carlos creo que es muy puntual aquí. Realmente los mecanismos, por ejemplo, hacer más expeditos los reclamos a los bancos está correcto. El problema es la infraestructura para eso. ¿Qué tanto, es decir, cuál sería el mecanismo y qué tan rápido podría ser? Tenemos una Dirección de Defensa de los Consumidores que no sé si existe, no existe, tiene presupuesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros llegamos a un escenario de lista negra? O que Nicaragua quede fuera, digamos, del sistema financiero global. Recordemos que ahora todo el sistema financiero actúa realmente interconectado. Todos actúan interconectados. Por ejemplo, la crisis del 2008, nosotros antes de eso nunca habíamos tenido ningún efecto. Esta vez sí ya hubo efecto, menos que en muchos países, pero ya comenzamos a sentir la oleada. Entonces, es decir, como estamos más interconectados, entonces ahora todo tiene una repercusión. Entonces Nicaragua, por ejemplo, comencemos con las remesas, para traer remesas necesita un banco socio, que es lo que le llaman bancos corresponsales. Que ese banco corresponsal esté en Estados Unidos, esté en España, esté en otros países, y entonces, bueno, a través de él hacemos la conexión con la empresa que aquí trae las remesas y entonces presta el servicio, ¿verdad? Igual pasa con las transacciones para por ejemplo, para el pagos entre empresas que están en un país y en otro. Los bancos podrían cerrar. Entonces, cuando ya se da una situación que el GAFI tira y hay una luz roja para Nicaragua, entonces esta gente comienza a tomar decisiones, ¿verdad? Comienzan a tomar decisiones en cuanto a la relación. La pregunta es, ¿qué tipo de decisiones cuando entras a esta lista? ¿Empezás a retirar tus corresponsalías en la nación? ¿Esto implicaría cierre de la banca o encarecimiento? Porque cierre o encarecimiento del servicio. Es decir, bueno, yo tengo un riesgo enorme con ustedes, pero no llegamos a niveles de terrorismo, por ejemplo, de otros países. Ok, perfecto, pero vamos a tener... Pero yo no voy a arriesgar mi credibilidad como banco internacional por ejemplo, tener relaciones con Nicaragua. Es decir, es muy delicado, hay que esperar, obviamente. Esperemos qué es lo que va a hacer ASOBAM, porque, por ejemplo, yo supongo que tienen que recurrir a esta ley, ¿verdad? Ellos anunciaron, pero bueno, no sé si lo van a hacer, pues, pero de hecho, aquí el perjuicio son las operaciones ya internacionales que puedan tener los bancos. Ahora, recordemos que los bancos tienen también representaciones regionales. Y Juan Carlos, ya es delicado. Para finalizar, recomendaciones, sugerencias y si esta reforma era necesaria en estos momentos. Realmente creo que no es necesario. Realmente. 2, siempre tuvo que haber habido consultas, pero realmente el gobierno no la hace. Y tercero, solamente dar mi única versión es, si agarras el texto de la ley, aparentemente no dice nada, no tiene mayor perjuicio, tampoco afecta al consumidor. Posiblemente la banca obviamente se pone en nivel de riesgo porque hay un tema de fondo y más nada, pues claro, hay que esperar el comportamiento, cómo va a poder predecirse, y te digo, lo más adecuado es que en un tiempo muy cercano esta ley deberá revisarse, esta reforma
para una derogación o para obviamente instigación en una reforma en su articulado, porque si realmente cuando el río suena, piedras trae. Y entonces, ojo, creo que eso debe ser obviamente revisado. Sí. Bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos meses tras la entrada en vigencia de esta ley. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con mucho más. Cada miércoles, Acción 10 en la mañana, debate, orienta, denuncia.